Buenas tardes, os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de REDPAL, de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, que como sabéis es un proyecto del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. El tema que vamos a abordar en la sesión de hoy es la relación terapéutica como herramienta de trabajo en cuidados paliativos, y para eso contamos con un docente bueno, que suele colaborar con nosotros y que nos hace mucha ilusión que haya aceptado nuestra invitación. Él es Miguel Ángel Ayuga Luque, es graduado en enfermería, especialista en enfermería familiar y comunitaria, enfermero en el equipo de soporte de cuidados paliativos del distrito Aljarafe, Sevilla Norte, coordinador del grupo de trabajo de cuidados paliativos de ASANEC y doctorando en la Universidad de Sevilla. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme, por Nos supuesto. hace mucha ilusión también abordar este tema de la relación terapéutica, que ha suscitado mucho interés y bueno, y conocer el planteamiento que nos quieres hacer para esta sesión. Así que bueno, sin más, yo te cedo el micro Vale. y, y dispuestos a aprender contigo esta tarde. Gracias, María. Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Miguel Ángel Ayuga Luque, enfermero en enfermería familiar y comunitaria. Trabajo en un equipo de soporte de cuidados paliativos, el Distrito de Aljarafe, Sevilla Norte. Y estoy aquí hoy, esta tarde, para daros una sesión sobre relación terapéutica y vosotros sois mis alumnos. Bueno, esto es una forma de presentarme, ¿no? Otra forma de presentarme sería: buenas tardes a todos y a todas. Soy Miguel Ángel Ayuga, aunque todos me conocen como Migui. Y bueno, esta tarde tenemos como objetivo adentrarnos en esto de la relación terapéutica y aprender un poquito más. Y esto sería otra forma de presentarme. Bueno, pues empezar un poquito por el final, ¿vale? Eh, como veis, o sea, yo entiendo, no voy a hacer ahora mismo feedback de hecho, porque entiendo que todo el mundo se sentirá una postura más cercana a mí en una relación mucho más simétrica con la segunda forma de presentarme, ¿verdad? Y fijaros qué importante es los comienzos, ¿no? Las relaciones todas tienen un principio y un final. Pues el principio es realmente importante. Bueno, pues empezamos por el final. También es verdad que en la hora que es, me apetecía empezar un poquito ahí agitando un poquito las cabezas, porque la primera parte de la presentación hasta yo me sentí incómodo. Bueno, pues cuando Respal me invitó a dar una sesión y me dio la oportunidad incluso de elegir el tema, me apetecía innovar y los que he visto a compañeros que se dedican a esto de los cuidados paliativos, los que nos dedicamos además exclusivamente a ello, vemos que al final es un campo muy específico que requiere unos conocimientos avanzados, pero al final es un terreno acotado, ¿no? Una parcela muy acotada. Y es verdad que siempre vamos con los mismos temas, ¿no? De normalmente la planificación, la comunicación, la sedación paliativa, y me apetecía, si me lo permitís, un poco innovar, aunque es verdad que todo el mundo sabe, yo no estoy inventando nada, la relación terapéutica es más transversal a otras disciplinas y otras ramas de conocimiento, pero me apetecía un poco salirme de lo, digamos, normativo en cuidados paliativos. Eso por ahí. Además, aprovechar este espacio que me ha permitido Respal para poner el foco sobre algo que normalmente no tiene foco. Es decir, normalmente si ahora mismo preguntara yo directamente a alguno de vosotros, en el imaginario de muchos de vosotros, la relación terapéutica tiene mucho que ver con ser buena persona, con establecer una relación desde la bondad. Y bueno, y a lo mejor tiene algo de parte, ¿no? La relación terapéutica con la bondad o ser buena persona, pero no exclusivamente. Entonces, como va más allá de eso, es un poco por lo que quería traerlo aquí, ¿no? Para que lo viéramos con la parte metodológica que requiere este tipo de relación que establecemos. Porque además, y como he dicho, recordando los temas de cuidados paliativos, vía subcutánea, sedación paliativa, es verdad que le ponemos mucho foco a eso, pero le prestamos poca atención a los vínculos que establecemos con los pacientes, que además es la que nos abre puertas a muchos de las cosas que conseguimos con ellos. Y es especialmente difícil, o sea, poner el foco, ¿por qué? Porque es poco tangible, o sea, es algo que nos cuesta primero ser consciente de ello y después medirlo y registrarlo. Y eso es uno de los objetivos también que traemos con esta sección.
Nos cuesta, porque me consta que en la sesión, hoy aquí conectados, estáis psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, y creo que mis compañeros enfermeros quizás tengan más interiorizado y sepan más de lo que hablamos cuando hablamos de la invisibilidad de los cuidados, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que escucho, bueno, cuidados invisibles, enfermera lo lleva experimentando desde que existe, ¿no? Esto no es algo nuevo. Pero conceptualizarlo, la primera vez que escuché el concepto de cuidados invisibles fue en el 2015 por una teórica, Concha Germán, me imagino que alguno conoceréis, la conoceréis, y hablaba de hecho de los cuidados invisibles. Y por eso considero que hoy un poco lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es activismo profesional. Y bueno, sí, al terminar esto, somos más conscientes de esto que acabo de explicar, de que estamos estableciendo vínculos y relaciones con las personas, y que esto tiene una utilidad, pues ya he conseguido mucho. Y lo último, antes de empezar, de verdad, que es que me apetecía hacer un poco más distendida la presentación. Quiero que escuchéis esta sesión imaginando, o bueno, imaginando, no, teniendo presente vuestro caso de relación terapéutica más representativo. Esa persona que se os viene siempre a la cabeza cuando pensáis en una relación terapéutica estrecha, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Respecto al objetivo, como un objetivo general que abarque todo, sería dar visibilidad y dar un poquito de sentido a la relación terapéutica, eso como objetivo general. Pero luego en los objetivos específicos, el primero, analizar la relevancia que tiene la relación terapéutica, o sea, por qué nos la tenemos que creer y por qué la tenemos que utilizar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la relación terapéutica? Pues vamos a ver cómo impacta, ¿no? Porque primero tenemos que creérnoslo para poder integrarlo en nuestra práctica. El segundo objetivo vamos a describirlo y promover además un modelo, es decir, no hacer una relación terapéutica, digamos, tan orgánica o tan espontánea, sino que a lo mejor hacerlo un poco más desde la metodología, ¿no? Y el tercer objetivo, como vuelvo a repetir, es dar visibilización. Y como he dicho antes, nos cuesta mucho registrar, dejar recogido esto que hacemos, es verdad que cuesta, pues vamos a intentar de alguna manera dar algunas alternativas, ¿vale? Y bueno, sería un poco pues darle nombre, estructura y valor a la relación terapéutica. El índice, ¿cómo lo vamos a desarrollar esta sesión? Pues una breve introducción. Vamos a, para que esto nos lo creamos, tenemos que ver que esto parte de algo, ¿no? Pues parte de una evidencia científica, esto está demostrado que funciona y que tiene una utilidad. Vamos a ver un marco teórico para que veáis que la metodología que os propongo tiene unas bases, ¿no? Viene de un sitio también. Y creo que el grueso o lo que tiene un poco más de sentido y que tiene más interés son los casos prácticos. Traigo 4 casos prácticos que son cortitos, en los que de distintas formas la relación terapéutica actúa como una herramienta, ¿vale? Luego, un espacio para desafío y conclusiones y, por último, una conclusión final. Deciros también que, o sea, esta sección evidentemente tiene un carácter formativo, porque lo tiene, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Pero sí es verdad que también una expectativa que tengo yo con la sección es que después creemos un espacio para que todos reflexionemos y compartáis conmigo vuestra experiencia, ¿vale? Esto me parece también muy interesante. Bueno, pues empezamos. Como me dijo María que si podía tener un poco de feedback con vosotros, alguien que se anima a decirme no el concepto de relación terapéutica, sino qué significa para vosotros establecer una relación terapéutica. Si alguien se anima, ¿eh? Una relación de confianza. Confianza. Hola, Sole. Vale. ¿Alguien más? Bueno, no hace falta. Todos a la vez no, porque vamos a bloquear el sistema.
A ver, es verdad que es una pregunta sencilla, pero es verdad que es bastante profunda. Al final, ya os digo que es que todos, estoy seguro que todos establecemos relaciones terapéuticas con nuestros pacientes, pero a veces no tenemos tiempo, no nos paramos a pensar de qué forma, primero, nos está beneficiando, perjudicando o qué es lo que significa para nosotros. De hecho, depende de la disciplina, cada uno le daríamos un matiz distinto a la definición y todos tendríamos sentido, perdón, razón. ¿Por qué? Porque al final la relación terapéutica son muchos elementos que se entrelazan, ¿vale? Y es lo que hacen que se haga el vínculo fuerte. A mí se me había ocurrido para explicarlo, pues poner algo más simbólico, ilustrativo, una pirámide, ¿vale? Quiero dejar claro, o sea, la relación terapéutica es algo dinámico y flexible. O sea, no hay algo categórico que la refleje o que la explique. Pero bueno, esto sería, digamos, una relación sólida partiría de aquí, ¿vale? Imaginaros una pirámide y en las 4 vértices hay 4 elementos que son las que le dan soporte al vínculo emocional. Este vínculo emocional probablemente se enriquezca de muchos otros elementos, pero le darían soporte a estos 4 elementos: la confianza, la seguridad, la cercanía y el afecto. Y quiero, porque tiene también un matiz, o sea, cambia un poco lo que es la confianza de la seguridad. La confianza sería lo que yo deposito, lo que el paciente deposita en ti, la típica frase: llegado el momento me pongo en tus manos. Eso sería la confianza. ¿Y qué sería la seguridad? La seguridad es más bien la estabilidad y la fortaleza que se percibe en la relación. Y estos dos elementos, los dos son importantes, ¿vale? Luego estaría la cercanía, que la cercanía es algo que además que precisa de poca definición, ¿no? Un poco la proximidad que tienes con el paciente o la lejanía. Y por último, el afecto. Y el afecto también quería explicar que el afecto no es cuánto lo quiero o cuánto cariño le tengo, que puede también haberlo, ¿eh? Es sobre todo la disposición genuina o de verdad, la disposición de verdad que se percibe de querer el bien para el otro, ¿vale? Eso debería estar en todas las relaciones. Esto conformaría lo que es la base de la pirámide. Y luego pasaremos a un nivel de colaboración. La colaboración tiene que ver con las metas y los objetivos o tareas que me pongo con el paciente, de una forma consensuada, ¿vale? Tiene que haber una parte de colaboración para que sea una relación. Y luego pasaremos a la parte de la profesionalidad. No podemos perder el punto de que una relación, eso no se puede basar simplemente en el afecto, en el buenismo, en la confianza, tiene que haber algo más, porque es una relación también profesional, ¿no? Y tiene que estar hecho de la ética, el conocimiento técnico, las competencias clínicas, eh, porque todo esto engloba la buena práctica. Y ahora, cuando llegamos a la cúspide, al pico de la pirámide, ahí están los cuidados, porque los cuidados tenemos que verlo o tenemos que entenderlo como que es un medio y un fin en sí mismo la relación terapéutica. Es decir, a la vez que voy cuidando, voy fortaleciendo la relación terapéutica. Pero es que cuando yo consolido una relación terapéutica, me permite ejercer unos mejores cuidados o unos cuidados totales. O sea, que se convierte los cuidados en un medio y un fin en la relación terapéutica. Y si todo esto lo traducimos en palabras, tenemos la definición de relación terapéutica. Es un vínculo colaborativo y de confianza entre el paciente y el profesional de la salud, que integra aspectos técnicos y humanos y que constituye una herramienta esencial para promover el bienestar y el afrontamiento en los procesos de enfermedad y, en este contexto, final de vida. Digo en este contexto porque, vuelvo a repetir, la relación terapéutica es una herramienta transversal de muchas disciplinas, pero lo vamos a contextualizar en los cuidados paliativos. ¿Y qué nos aporta? ¿Por qué tenemos que creernos o por qué tenemos que perseguir establecer relaciones terapéuticas con nuestros pacientes, ¿no? Y con la familia? Tiene repercusión a 3 grandes escalas, pero aparte de estos tres individuos o entes en los que tiene repercusión positiva, evidentemente, hay un cuarto que me gustaría destacar y que lo vamos a ver con la bibliografía, con la búsqueda bibliográfica que he realizado. El sistema sanitario. Quedaros simplemente con eso, o sea, beneficia a la persona, a la familia, al profesional y al sistema sanitario. Y esto ahora lo vamos a ver también, ¿vale? En cuanto a la persona, mayor calidad de vida y bienestar emocional. Se ha comprobado, y lo vamos a ver ahora en un poquito,
que disminuye la ansiedad, la depresión y se adaptan mejor a la enfermedad. Ganan en confianza y seguridad, se reduce la sensación de soledad y de vulnerabilidad, se adhieren mejor y participan más en el proceso de cuidado. Esto tiene mucho que ver con la planificación compartida. Siempre cuando se planifica desde una relación de confianza, en relación terapéutica, digamos que hacemos una planificación mucho más sólida, ¿no? Y fortalecimiento y del sentido de dignidad y autonomía. Como hemos dicho, en la parte esta de colaboración, al final el paciente se ve como la parte implicada, o sea, él se establece unas metas y unos objetivos compartidos, pero siempre buscando un poco su objetivo y sus sentimientos y sus deseos. En cuanto a la familia, bueno, la familia, los beneficios que aporta principalmente es que se acaban convirtiendo en aliados, ¿no? Y perciben al equipo como eso. Comprenden y aceptan mejor el proceso, reducen más la carga emocional porque al final es una emoción compartida, mejora el duelo, facilita la comunicación y, como digo, la alianza equipo-familia mejora considerablemente. Y en cuanto al profesional, pues aumenta la satisfacción, disminuye el burnout y aquí quería también puntualizar que esto estamos hablando de los beneficios. Tiene una parte, tiene una cara B, ¿no? Y como todo, o sea, cuanto más te sobreimplicas en una relación, parte de ti como que se queda ahí, ¿no? Y al final hay un cansancio y se produce lo que llamamos la fatiga por compasión. Pero también favorece la autoconciencia tuya como profesional y fortalece tu identidad profesional. Perdón. Bueno, seguimos. ¿Qué dice la evidencia? Pues bueno, hemos visto, la relación terapéutica está ya demostrado, o sea, esto no es algo nuevo, pero me apetecía traer la evidencia más reciente, o lo que hubiera más reciente que hablara sobre esto. Quiero decir que hay poca producción científica sobre relación terapéutica. Bueno, tengo que matizar. En psicología sí hay algo más de producción, pero en relación terapéutica, en el contexto de cuidados paliativos, hay muy poca, ¿vale? Y de la poca que hay, tengo que decir que no son artículos o con una metodología muy sólida. Y ahora lo voy a explicar el por qué. Empezamos con el de Thomas, ¿no? Thomas en el 2021. Es un estudio secundario de un ensayo clínico aleatorizado. ¿Qué significa esto? Bueno, este estudio lo que demuestra es que hay un impacto positivo en la calidad de vida. Pero explico el tipo de estudio. Al final lo que hacen son estudios que tenían un objetivo distinto, lo utilizamos para desgranar o utilizar parte de los resultados para responder ¿no? a esta pregunta. Bueno, esto sirve para lo que sirve. Realmente lo ideal sería hacer un estudio exclusivo con el objetivo que te marque estudiar la relación terapéutica. Bueno, pues en este estudio de Thomas es un análisis transversal de un ensayo clínico aleatorizado y lo que hace es que le pasa de Human Connection Scale, una escala que ahora también veremos, y una escala sobre la calidad de vida general. De varias que se le pasan a los pacientes, pues ellos utilizan estas dos y las relacionan. Y se ve, uno de los resultados es que la calidad de vida fue mucho mejor en aquellos que demostraban mayor puntuación en la escala de relación terapéutica, independientemente de la angustia psicológica que tuvieran los pacientes. Este es el primer estudio. Luego hay un segundo en el que nos comentan que dice que hay un impacto positivo en la preferencia pronóstica. Este sí es un estudio transversal primario, Velasco Durante en el 2023. Y lo que hace es que le pasan a los pacientes otra escala que mide la relación terapéutica, la STARPE, la versión para pacientes, STARPE, y la escala de confianza del oncólogo, que es otra escala que existe, ¿no? Y de los datos que sacan y relacionan, nos dicen que los que tienen mayor puntuación de nuevo en la STARPE, la escala de relación terapéutica, manifiestan que o sea, tienen una asociación, una predisposición a conocer su pronóstico. Eso tampoco creo que nos sorprende a ninguno. El tercer estudio. Este sí creo que además va relacionado con lo que he comentado antes del impacto sobre el sistema sanitario. Y además es curioso. Beller 2024 es un estudio secundario, ¿vale? Tiene la utilidad que tiene. Y lo que hace es que le pasan a los pacientes se le pasa una escala de relación terapéutica y lo que hacen es que de forma retrospectiva ver
cuántos episodios a urgencia tienen estos pacientes los 30 días previos al éxito. Y se ve que cuanto mayor puntuación tenía, menos acudían a urgencia. Pero también tengo que puntualizar que no había nada, o sea, ningún resultado sobre si estaban en proceso de cuidados paliativos o no, ¿vale? Esto también hay que puntualizarlo. Y el último estudio, impacto positivo en la calidad de los cuidados. Esto lo que hace es una enfermera, Bishop, una revisión integradora, analiza estudios cuantitativos y cualitativos y lo que dice no es poco, es que aquellos que demostraban una relación terapéutica mayor, esto sí es en pacientes paliativos, había unos resultados más sólidos en el acompañamiento, en el cuidado y en la ayuda en la toma de decisiones, ¿vale? O sea, esto es lo que nos dice la bibliografía más reciente. Respecto al marco teórico, como digo, esto no lo hemos inventado ahora, esto ya viene hecho de hace tiempo. Sí es verdad que el nombre ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo y dependiendo del teórico. Carl Rogers, en el 1942, perdón, este psicólogo pues, pone los primeros factores o ingredientes de la relación terapéutica. Una relación basada en la empatía. Ya sabemos que la empatía no es sentir lo que siente el otro, sino demostrarle que por lo menos intentas entenderle. La congruencia y la aceptación incondicional, ¿vale? Luego pasamos a un par de años más tarde, unos pocos años más tarde, Hildegard Pripolov, lo que nos dice, lo que añade, basándose en la relación de ayuda de Carl Rogers, lo que añade es el contrato terapéutico. Esto que hablamos de la colaboración, ¿no? En el contexto de los paliativos, algo que es muy significativo sería la planificación anticipada. Qué vamos a cuidar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esto sería Pripolov. Y ya más reciente, Edward Borden, en 1979, lo que añade, ellos habían hablado de ciertos elementos que tenían que ver con el vínculo afectivo, pero no hablaban específicamente de vínculo afectivo. Y él sí habla de que tiene que haber en esta alianza terapéutica, además una terminología muy propia de psicología, alianza terapéutica, en vez de hablar de relación terapéutica, habla del vínculo afectivo. Además distingue entre los acuerdos que se producen sobre las metas y sobre las tareas. Esto es algo que ahora vamos también a desarrollar. Ya nos hemos quitado la parte más fea, que es la más teórica, y seguimos. Y aquí nos paramos. Aquí sí me gustaría que estuvierais un poco más atentos, ¿no? Esto es, digamos, no lo novedoso, pero es algo que se sale un poco de la teoría. A ver, me explico. Me he basado en la evidencia, en el marco teórico, en todo. Pero es verdad que lo que he hecho es integrarlo un poco con la práctica. Para hacer una metodología o que tengamos, digamos, unos pasos a seguir, pero que sean prácticos, ¿no? Que tengan que ver un poco la realidad que vivimos todos. Y vuelvo a repetir, esto es algo flexible y cambiante, porque ya sabemos que no siempre aparecemos en las condiciones idílicas de los pacientes ni con el tiempo que debemos aparecer. Pero en una situación idílica, ¿cómo deberíamos de proceder con una relación terapéutica? Pues a bote pronto, a todos se nos ocurriría decir que la relación terapéutica empieza cuando conocemos al paciente, ¿no? En esa primera visita domiciliaria, en el contexto de los cuidados paliativos domiciliarios. Perdona que beba agua, ¿eh? Pero no, fundamental la fase de preparación. ¿Qué sería la fase de preparación? Es recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el paciente porque la información es poder. Y esto lo vemos nosotros mucho en los domicilios. Nos leemos las historias clínicas. Si ya a priori es un caso complejo, llamamos al compañero que nos lo deriva, que nos amplíe información sobre la patología, sobre la familia, sobre las condiciones del domicilio. Importante almacenar la mayor información posible. Luego vamos a preparar el entorno y el contexto adecuado, incluso si es el domicilio. ¿Por qué hablo esto de la privacidad? Quizás el día que menos tiempo que voy de consulta me pongo en la situación de un médico, ¿no? Un médico de atención primaria. Ese día resulta que es que tengo un hueco y tengo 20 minutos de visita. Pues bueno, para lo mejor ese no es el día de ir, ¿no? A lo mejor me lo pospongo a la semana siguiente y voy sin prisa, porque la prisa también se percibe. Privacidad. El día que a lo mejor tengo rotando en el equipo a 2 residentes, pues a lo mejor tampoco es el mejor día para aparecer en el domicilio. Para iniciar, porque ya hemos visto la importancia de la primera toma de contacto. Eso es importante. También es importante la introspección. La introspección tiene que ver con cómo estoy yo hoy,
qué emociones traigo que pueden interferir con lo que voy a hacer. Y a lo mejor no quiere decir que tú no vayas, pero a lo mejor tienes que tirar de un compañero, porque ya sabemos que hay situaciones y situaciones. Y hay momentos vitales y momentos vitales. ¿Vale? Eso es la fase de preparación. Luego iríamos al inicio. El inicio fundamental, herramienta estrella en todos aquellos que nos dedicamos a cuidados paliativos. Valoración integral. Detectar necesidades. Es decir, ya sabemos que la valoración integral es valorar las 4 esferas que componen un ser humano, ¿no? Clínica, psicoemocional, social y espiritual. Pero tenemos además que demostrárselo al paciente, que el paciente se lo perciba. O sea, te estoy valorando y me importa más allá que tu dolor. A mí me han activado porque tienes un dolor que está costando mucho controlarlo, pero es que yo quiero valorarte más allá del dolor, ¿vale? Eso es importante que lo detecte el paciente, que le importamos como un todo. Luego es importante esto de la claridad, ¿no? O sea, soy Migui, enfermero, y vengo hoy a valorarte. Eso tengo yo que dejarlo claro. Ya los elitismos de las personas, esto ya es un tema aparte, pero tú te tienes que presentar de forma honesta. Y luego eso, o sea, transgredir un poco. A mí no me importa presentarme con Miki, ¿no? Con un poco la forma más cariñosa con la que me llama. Eso de verdad que acerca mucho a postura. O sea, cuando te presentas con soy el doctor García o soy el... Eso ya es te aleja un poco del paciente, ¿no? En hecho de la cercanía. Generar seguridad. Esto ya es utilizar todas las dotes que tengamos en comunicación. La presencia, la escucha activa, el contacto visual. De verdad que la comunicación es algo que se puede y se debe entrenar. Muchas de las puertas que se cierran con los pacientes tiene que ver con la mala comunicación. Esto ya está más que estudiado y no estoy diciendo nada novedoso, ¿vale? Eso es el inicio. ¿Cómo desarrollamos esto, no? Negociar metas y tareas realistas de cuidado. Y aquí también me gustaría puntualizar algo. Las metas no tenemos que darlas por hecho. Las metas parten de los pacientes. Y pongo un ejemplo concreto. A bote pronto, a todos se nos ocurre que los pacientes, independientemente de dónde quieran morir o cómo quieran morir, a todos tenemos que aliviarle el sufrimiento y tenemos que aliviarle el dolor. Y esto es algo que no es súper mega frecuente, pero a mí se me ha dado el caso. Hay pacientes que deciden morir con dolor. Y te sientes ahí un poco impotente y frustrado, porque una de nuestras mejores cazas o bazas para aliviar y para sentirnos mejor es quitar el dolor. Pero es que hay pacientes que no quieren que le quites el dolor. Entonces, esto al final es un trabajo que tenemos que hacer, esto de la introspección contigo mismo. Pues a lo mejor no puedo aliviarte el dolor porque tú no quieres, no es tu meta, pero sí puedo a lo mejor acompañarte, si es un acompañamiento o una compañía deseada, ¿vale? Eso por ahí. Y luego de esta meta salen ciertas tareas. En el desarrollo, ¿por qué indico aquí lo de explorar necesidades emocionales y espirituales? Como ya sabemos, una valoración integral nos metemos a veces en espacios y en zonas de las intimidades de las personas que a veces en una primera visita no es el día. Bueno, pues a lo mejor en la tercera o cuarta visita, a lo mejor es el día de explorar este tipo de parcelas, ¿no? De las esferas de la persona. Y siempre favorecer la participación de la familia y de los profesionales. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Yo me puedo vincular mucho a un paciente, pero es que yo puede que mañana me coja una baja y no aparezca más por el domicilio. Entonces tenemos que intentar que esta vinculación no sea nominativa, sino que sea una vinculación al equipo. Y al equipo me refiero a todo el equipo. Al médico con el que voy, a mi compañera de atención primaria. Si va al hospital intento de alguna manera transferir esta relación, ¿vale? Esto es importante, porque lo trabajado que le sirva a otro compañero. Perdón. Fase de mantenimiento. Para mantener la relación terapéutica, clave cumplir los compromisos. Si yo te digo que te voy a visitar, te tengo que visitar. Que a lo mejor hoy se me ha complicado el día y no puedo, pero mañana vengo. O si te he dicho que voy a gestionar las ayudas sociales, me aseguro que mi compañera te va a llamar y por lo menos decirte que esto se está gestionando. O sea, el componente de uno de los pilares de la pirámide, que era la seguridad se tambalea si el paciente ve que tú no cumples tus compromisos. Importantísimo. Y la continuidad en la atención. Aunque no sea yo el que voy a intervenir sobre, imaginaros una problemática psicológica del paciente,
yo me aseguro que otro compañero que sí tiene esas capacidades lo va a hacer, ¿vale? Y después, en el contexto de los cuidados paliativos, la flexibilidad para adaptarnos a los cambios. Ya sabemos que las fases de Kubler-Ross, ¿no? Desde la aceptación hasta la ira, hasta la culpabilidad, hasta la negociación, a todas las fases nos tenemos que adaptar y no vivirlo como algo personal, ¿no? Que me ha llegado a pasar a mí, de, bueno, pues hoy no te quiero ver. No te lo dicen así tan claro, pero lo perciben, ¿no? Hoy no te quiero ver. Pues uno me quiere ver porque a lo mejor están en la fase de ira y hoy es que odia hasta a sus propios hijos, si en el caso de un padre o una madre de familia, ¿no? Y esto no tiene por qué afectar a la relación terapéutica. Esto tenemos que, nosotros como profesionales, saber encajarlo, ¿no? Y por último, llegaríamos a la fase de cierre. Lo del cerrar capítulo, yo estoy seguro que al paciente le beneficia y es algo que tiene que hacer, pero sobre todo es a nosotros. O sea, brutal la diferencia de cómo nos sentimos cuando han cerrado capítulos con nosotros, ¿no? Ya esto es un poco egoísta, ¿no? Pero luego en uno de los casos clínicos expondré el tema del cerrar capítulo y cómo nos beneficia a nosotros. Y lo que hablaba, facilitar la transición hacia otro nivel asistencial. Esto en otro caso clínico de los que traigo se ve perfectamente. Todo esto que hemos trabajado le puede beneficiar a los compañeros del hospital o del hospital beneficiarnos a nosotros en primaria. Utilizarlo. Perdona, tengo la garganta fatal, de seca. Bueno, pues por curiosidad no nos vamos a meter muy hondo en ello, pero vamos a ver las distintas escalas que tenemos de relación terapéutica. Ninguna de las escalas, ninguna de las escalas es específica en cuidados paliativos. La mayoría son propiedad, entre comillas, de psicología, ¿vale? Esta primera solo tiene una versión del paciente y las otras dos que vamos a ver tienen versión paciente profesional, ¿vale? Eh, Vamos a poner en español. Mira, ya digo, no nos vamos a meter, no vamos a ahondar, simplemente para que veáis algunas preguntas así sueltas. ¿Con qué frecuencia diría que su médico, bueno, en este caso este cuestionario es un poco médico-centrista, pero cambiamos el término médico por profesional de la salud? Se toma el tiempo para escuchar sus inquietudes. O cuánto me gusta mi médico, cuánto confío en mi médico, cuánto respeta mi médico, cuánto cree que se preocupa por mí. Bueno, son unas preguntas que exploran un poco los elementos hechos que hemos visto antes, ¿vale? Luego tendríamos la Working Alliance Inventory. Esta sí tiene dos versiones, una para pacientes y otra para profesionales, pero hablan más o menos de lo mismo, ¿eh? Me siento incómodo con mi terapeuta, esto está más orientado a psicología. Mi terapeuta y yo nos entendemos mutuamente, no tengo claro qué es lo que hoy estoy haciendo con mi terapia, ¿vale? Creo que mi terapeuta y yo no aprovechamos de una manera efectiva el tiempo que pasamos juntos. Esto habría que adaptarlo a cuidados paliativos. De hecho, de los estudios que os he comentado antes, la mayoría son adaptaciones de estas escalas. Vaya. Y por última, la STAR. La STAR tiene dos versiones también, una versión para el paciente y otra para el profesional. Y las preguntas van todas en torno a lo mismo, ¿vale? No quiero tampoco detenerme aquí porque mi intención es no aburrir a nadie. Si tenéis más dudas de esto en concreto, luego lo hablamos en el foro o os paso contenido. Seguimos. Y ahora creo que aquí es digamos, el grueso de la formación, o lo que a mí me parece más interesante, creo que es lo que os puedo aportar, lo poquito que os puedo aportar, es esto, ¿no? Casos clínicos. En los distintos casos hay distintos impactos o repercusiones que ha tenido la relación terapéutica, ¿vale? Lo de los iconos, vais a ver que aparecen distintos iconos y bueno, es un simbolismo, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que a mí me hace pensar en el caso, ¿no? En la persona. En este caso es la cerveza, porque en Naira todos los nombres están pseudo anonimizados, quería decirlo. Bueno, no, la pareja y ella eran muy cerveceros y nos regalaron una jarra de cerveza y bueno, pues a mí me recuerda una jarra de cerveza, me recuerda ya a esta paciente y quería ponerlo, ¿no? Bueno,
Naira era una mujer que estaba felizmente casada, ¿vale? Encontró además el amor, entre comillas, tarde, no pegarme, a los 30 años, encontró el amor. Su marido lo conoció por internet, él era mexicano. Ella tenía una proyección laboral brutal en el mundo empresarial. Tenía 2 hijos, un niño de 13 y una niña de 8 años. Era todo idílico hasta que apareció el sarcoma, un osteosarcoma que ya era metastásico en la región femoral. Naira no es que solo tuviera ansiedad o tuviera miedo. Naira tenía pánico. Pánico porque sabía que en algún momento iba a dejar de disfrutar de lo que estaba disfrutando, que era el mejor momento de su vida. Ella estaba en la cima, ¿vale? Y como todos sabemos, bueno, porque además que Naira, eso, tenía la ansiedad, pero es que nosotros aparecemos en la vida de Naira porque tenía un dolor de muy difícil control. De hecho, es de los dolores, los controles del dolor más complicados que hemos tenido. Ella incluso precisó ponerse una terapia intratecal. Ella se manejaba el dolor con una intratecal. Y como ya todos sabemos, el dolor normalmente, cuando es tan bestia, normalmente está relacionado con un componente ansioso de base, ¿vale? Ella, la ansiedad que tenía, primero por perder la vida tan idílica de la que estaba disfrutando, aparte se suma un factor más, y es que ella era originaria de Huelva y su madre se vino a apoyar, su madre y su padre, pero principalmente su madre, se vino a apoyar en los cuidados. Y ya tenían previamente, su madre y su marido, una relación muy conflictiva. Esto se convirtió en un factor estresante añadido. Entonces, cada vez que íbamos a la casa, teníamos que intervenir con ella, pero también con la familia. Pues este caso lo traigo aquí porque en Naira era asombroso cómo nosotros llegábamos y nos encontramos a Naira en la cama con un dolor, un rictus de dolor y de miedo y de congoja increíble. Te sentabas en la cama con ella y le cogías de la mano y empezabas a hablar, no le habías puesto ni un bolo o no le había un rescate. Te sentabas con ella, le cogías la mano y de repente esa cara se relajaba. Y un día nos dio por evaluarlo y le pasamos la escala verbal numérica al principio, no sé si la puntuó, no quiero recordar, entre 7 y 8, y al ratito de la conversación, no sé si bajó al 5 o 6, o sea, pero que esto lo hicimos en varias ocasiones. Y no solo con las visitas, o sea, con la llamada, también llamabas tú y la notabas el tono, de cómo le cambiaba el tono, y después de hablar contigo, cómo me he relajado, Y es cogerle la mano y simplemente escucharla un rato, o que nos viera incluso hablando con la madre, que eso también le ha cambiado la cara. Y esto es como, o sea, no es que yo de repente aparezca a mí un día por su casa y la coja de la mano, o a lo mejor llega un compañero de urgencias y la coge de la mano y la coge un rato. Lo que quiero decir, que nosotros vimos con nuestro ojo cómo esto afectaba, ¿no? Esto de esta relación que teníamos con ella y este ratito de hablar con ella, de cogernos de la mano, de mirarnos, que un componente de dolor físico orgánico, claro que lo había. Está claro, ¿no? Y nosotros, evidentemente, no vamos a pasar de un EVA de 8 a un 1 con coger la mano. Pero la parte de la ansiedad, esto desaparecía, de verdad. Entonces contribuía. Y es un poco por eso digo en la frase esta, nos convirtió en un agente ansiolítico. Y esto es vivido, ¿eh? Experimentado y evaluado. Pasamos a otro caso, Julio. Julio, un hombre con una ataxia espinocerebelosa de 42 años. Julio formaba parte de una historia familiar que esto era todo desgracia y desdicha. De hecho, metafóricamente hablando, y así un poco de coña, cuando íbamos a su domicilio decíamos que había una nube negra siempre encima de esa casa, y es que no era para menos. Nuestro equipo ya había acompañado en la muerte de su padre, otro tío suyo había muerto en otro distrito, no lo conocimos, pero murió de la misma enfermedad. Ellos eran 3 hermanos, su hermana ya estaba debutando con síntomas y había un hermano que en ese momento era una incógnita, se había hecho las pruebas. Y vamos, esto ya en la actualidad os lo puedo decir, el hermano ya está haciendo una marcha táxica. O sea que los 3 hijos de la familia, ¿vale? Ya sabéis que además esta enfermedad es autosómica dominante y todos los descendientes tienen muchas papeletas. Bueno, pues en el momento en el que voy a ubicar la historia de Julio, quizás sería un par de meses antes, del fallecimiento. Julio ya se comunicaba a través de un pictograma,
tenía una PEG, aunque no tolerábamos bien la comida, vamos, porque él se negaba, muy caquésico por este estado de nutrición, ya la silla de ruedas tenía que tener un control cervical y estaba progresando a nivel respiratorio. Julio llevaba además ya un tiempo con un estatus depresivo. Ya no quería salir a la calle, como digo, rechazaba la nutrición. Cada vez que, pero claro, cada vez que exploramos la planificación con él, Julio, él todo para adelante. Julio no se planteaba el no ponerse una traqueostomía, Julio todo para adelante. Entonces, no había consonancia entre lo que él hacía y o sea, lo que él hacía y demostraba con lo que después nos expresaba a nosotros. Y es que tiene una madre que por cierto es una cuidadora, de las mejores cuidadoras que hemos visto, porque imaginaros, ¿no? Ella es históricamente cuidadora, ya de sus padres, luego su marido, ahora su hijo, y sí que continúa siendo cuidadora. Pero siempre, que siempre estaba presente. Entonces a nosotros un día se nos ocurrió y dijimos, oye, ¿será que Julio está condicionado por su madre? ¿Lo abordamos de forma independiente a ver si nos cuentan algo distinto? Entonces un día en el descansillo de la casa abordamos a María. Y se quedó uno de nosotros abordando a Julio. No encontramos nada distinto. Nos dijeron lo mismo. Sin embargo, esto que era una familia extensa con una red de cuidado increíble, ahí cuidaban tíos, tías, primos, primas, sobrinos, toda la familia cuidaba, ¿vale? Bueno, apoyaban en los cuidados. Y nosotros observábamos que había un patio interior dentro de la casa muy grande, donde cuando ponían cara de acelgas y se tenían que hablar algo más serio, se iban al patio. Y en ese patio se producían conversaciones importantes. Yo, de verdad, cuando entraban vecinos y demás, ahí nunca accedía nadie, ahí era solo la familia. Y quizá esto sea casualidad, ¿vale? Quizá esto sea casualidad. Pero un día ya, después de imaginaros, pues 30 y pico visitas, porque esto es un paciente que se llevó con nosotros, no sé, los 2 o 3 últimos años de final de la enfermedad, en ese patio se sentía un clima distinto. Y es verdad. Y ahí accedimos con María, sola, con la cuidadora. Nos pusimos en círculo, también venían residentes con nosotros ese día. Eh, un clima distinto y María estaba distinta. La expresión corporal, todo de María había cambiado. Estaba como relajada. Y ese día fue la primera vez que María se vino abajo y confesó que era una persona egoísta. Y que ella le decía a su hijo que no podía hacer como su padre y dejarla sola. Ella reconocía que la planificación de su hijo estaba en gran medida condicionada por lo que ella le decía cuando nosotros no estábamos. Esto, evidentemente, luego volvimos a ratificar la planificación, hablando un poco de la verdad, haciendo un poquito de intervención familiar, ya todos juntos. Y fijaos, esto no nos facilitó a nosotros la medida llegado al final de vida, de últimos días. Ellos decidieron, cuando ya progresó a nivel respiratorio y hizo una insuficiencia respiratoria bastante heavy, Julio, decidieron ir al hospital. Y esto nos sirvió para los compañeros del hospital. Ya María no iba hablando de tráqueo, Julio tampoco hablaba de tráqueo, y ya ahí pues los compañeros nos reconocieron que les resultó bastante fácil iniciar la sedación, cosa que se veía muy complicada semanas antes, ¿vale? Entonces, bueno, un poco simbólico, pero nos permitió acceder al patio y a la conversación que allí se produjo, ¿vale? Y que probablemente María, si no tuviera esa relación que tenía con nosotros, tan estrecha, no nos hubiera permitido o abierto esa puerta hacia el patio. Y el libro, el símbolo del libro es porque Julio escribió un libro que estaba súper orgulloso de él. Vamos con otro caso de otra ataxia, ¿vale? En este caso, en vez de espinocerebelosa, de Friedrich. Inés, nombre también pseudo anonimizado. Alguien ha abierto el micro, ¿no? De forma accidental, creo. Vale, perdonad. Inés era una niña, vamos, y digo una niña porque tenía 38 años, pero cuando apareció la enfermedad se estancó su vida por completo. Y lo que proyectaba era eso, era una niña que había dejado de vivir, se había estancado. Y esto además lo ratificamos conforme fuimos conociéndolas a ellas y a su madre, y su madre nos lo comentaba, ¿no? Que ella, digamos que sus actitudes y sus gustos se habían quedado un poco en esa faceta de la niñez. En este caso, como digo, también es una ataxia, pero era una ataxia de Friedreich.
Es verdad que casi todas se suelen comportar más o menos igual, ¿no? La pérdida de movilidad, aparece disfagia y ya por último la insuficiencia respiratoria, como una ELA, ¿no? Inés y su familia es verdad que tienen una situación económica buena. Ahí los recursos, o sea, lo que necesitaban lo tenían. De hecho, una casa muy espaciosa que adaptó una parte de la casa solo para Inés. Tenía una cuidadora formal 24 horas, pero la madre no se desentendía de los cuidados. O sea, la madre seguía dándole de comer, realizando la higiene, solo que esta cuidadora le daba soporte a ella. En los últimos años de evolución, o sea, perdón, en los últimos semanas o días de evolución, Inés, que ya estaba encamada, ya hacía muy poca vida en la silla de ruedas, se negaba a sentarse, ella ya se había negado a ponerse una PEG. De hecho, decía que no se ponía PEG porque ella podía comer. Claro, podía comer, pero era 2 horas de reloj la madre dándole de comer, le trituraba todo muy, 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 mucho, con varios sustos, evidentemente, pero ella se negaba a la PEG. Y también hacía un rechazo muy claro del soporte ventilatorio. Y lo que más impresionaba de Inés en esta última etapa es que su carácter se había vuelto muy, muy agrio. Evidentemente no hay que ser muy listo para saber que la situación de fragilidad, el deterioro funcional, esto le cambia el carácter a cualquiera. Pero había algo más, es un poco nuestra incógnita, ¿no? Había algo más allá atrás. Pues tras varias visitas, porque todo esto que hablo, porque estoy haciendo resúmenes, por no hacer los casos eternos, tras varias visitas, uno de esos días estaba especialmente irascible. Y haciendo su madre de traductora, porque esto era muy curioso, este tipo de pacientes, los que los hayáis tenido lo entenderéis, ellas se comunican con sonidos, ¿vale? Entonces ella hacía y la madre te formaba una frase de ese sonido. Entonces necesitamos que su madre estuviera siempre presente en las intervenciones. Bueno, pues ese día que estaba especialmente irascible y con su madre haciéndonos de traductora, nos sentamos un compañero a cada lado y preguntamos, Inés, tú no eres así, ¿qué te pasa? O sea, llevas ya días, pero hoy que estás especialmente irascible, ¿qué te pasa? Ese ¿qué te pasa? Yo que te conozco y sé que tú no eres y que hay algo detrás, eso me lo permitió la relación terapéutica. Mirándola a los ojos, ella se gira y lo que le dice a la madre es, por eso pongo el símbolo de la sirenita. Ella además se había quedado en esa etapa de la sirenita. Que ella pensaba que cuando se muriera liberaba su alma y el alma se convertiría en una sirena para poder nadar por el mar. Entonces sentía su cuerpo como una cárcel y que estaba ya cansada de vivir en el cuerpo que vivía. Entonces, esto al final es tú la planificación, cuando te la hacen todas las personas, tú claro que la respetas, pero no muchas veces la entiendes. Pero es que en este caso la entendimos perfectamente. Al final era el sentimiento de cárcel que tenía ella con su propio cuerpo y ese sentimiento irascible era de ya no puedo más, ya estoy llegando a una fase final, sé que no voy a tomar otro tipo de medidas y bueno, pues ya esto básicamente su madre respetó que en el momento en el que hizo, igual que Julio, una insuficiencia respiratoria, pues un criterio de refractariedad Inés se sedó, ¿no? Y ya os digo, tomando la medida, entendiendo al 100% al paciente, que es importante también de cara a nosotros como profesionales. Y llegamos al último caso. ¿Os acordáis cuando empezó la sesión, os dije, pensad en ese caso, en esa persona con el que le ponéis el nombre en mayúscula a relación terapéutica, ¿no? En vuestro caso de exposición de relación terapéutica. Pues este es mi caso de relación terapéutica. Diana. Diana, quizás con este caso incluso yo llegué a transgredir ciertos límites. Y no me arrepiento, ¿eh? Pero bueno, pero pasó. Mira, Diana era una mujer de 30 años. En el momento en el que le diagnosticaron tenía 30 años. Era un cáncer de ovárico ya entonces era metastásico, con varios implantes peritoneales. Ella se dio todas las sesiones que pudo de quimio, acabó con una colostomía porque se hizo una intervención. Las transfusiones de sangre prácticamente eran al principio prácticamente mensuales. Casi muere durante un tratamiento con hierro porque hizo una reacción adversa. En fin, viene de una historia dura.
Pues tras un año sin tratamiento la conocemos nosotros. La conocimos después de un año porque es que ella era súper autónoma. O sea, se mantenía súper bien. De hecho, cuando la conocimos dijimos, esta es la paciente, y de broma, cada vez que íbamos, nosotros utilizamos mucho el humor en nuestro equipo porque es que si no, verás, es un mecanismo de defensa también nuestro, ¿no? De bromas decíamos que la hermana, que estaba allí siempre acompañándola, era la paciente en vez de ella, del buen aspecto que siempre tenía ella, siempre se cuidaba el pelo, se utilizaba maquillaje, era una persona muy vital. Bueno, pues Diana venía de una relación muy tormentosa. Parece que con la enfermedad, cuando apareció la enfermedad, se calmó un poco esta relación tormentosa, el padre de su hija, porque tiene una hija eh, de, de 11 años, perdón. El padre se calmó un poco con el tema de la niña, de la casa, en fin. La niña sí se había convertido en una gran preocupación para Diana porque la niña empezó a hacer un síntoma psicosomático. O sea, la niña, si la madre vomitaba, la niña tenía fatiga. Si la madre le dolía barriga, a la niña le dolía más. Cosas feas, ¿vale? Pero la madre, a pesar de que tuviera que ver situaciones agradables en casa, prefería que la niña viviera con ella en casa antes que con el padre. Y quizás tenía razón porque Diana tonta no era, ¿vale? Ahora después os contaré. Ella además en su casa se sentía súper feliz, súper tranquila, presumía de que ella, su casa era suya, que la había pagado con su trabajo, que es súper un valor. O sea, dentro de los valores que tienes tú en tu vida, para ella su casa era un valor. Y algo que también era significativo en ella es que ella nos contaba todo lo que le había costado adaptarse a la colostomía. Era una persona muy presumida, como digo, le gustaba cuidarse y a la peluquería hasta el último momento y la autoimagen era otro valor para ella. Bueno, pues Diana, si ya venía de una historia fea y de baches, Diana, desde que la conocimos, hizo 6 obstrucciones intestinales, salió de las 6, se tuvo que someter a varias transfusiones de las que se beneficiaba, pero ella tenía un sangrado constante, dolor, náuseas, sintomatología muy diversa, ¿vale? Y el final ya empezaba a asomar. Con estas complicaciones empezábamos a vislumbrar ya el final. Ya tenía una caquesia extrema, estaba muy deteriorada, con depresión, se hicieron fístulas enterofecales, perdón, de los implantes, un sangrado vaginal, pero ella quería continuar. Porque esto en mi experiencia en cuidados paliativos suele pasar mucho con las madres, ¿no? Las madres te lo dicen, o sea, por mi hija hasta el último momento, yo le decía, aunque sea en la cama, pero quiero estar con mi hija, que mi hija no pierda la figura de madre. Y este deseo de mantener la figura de madre es lo que hacía que ella no estuviera tan conectada con la realidad. Entonces, Diana era consciente de su enfermedad, pero veía al final muy lejos, siempre muy lejos. Y esto es algo que sabíamos que teníamos que trabajar con ella. Bueno, pues la conversación que os voy a contar quizá es el culmen o a donde desembocó la relación terapéutica, ¿vale? Es, digamos, al pico de la pirámide. Fue una conversación que, como digo aquí entre comillas, nos permitió cumplir 3 de sus deseos, ¿vale? Fue una conversación dura y bonita a la vez. Porque además ella era una persona que siempre quería tener toda la información y que fuésemos muy sinceros con ella. Bueno, pues nosotros ya veíamos que el final llegaba. De hecho, ella ya probablemente tenía ya criterios incluso para sedarla. Y lo que le dijimos fue, Diana, pensamos que tienes que ir ya cerrando capítulos, porque el final viene. Bueno, pues esto no es un deseo de los que cumplió, ¿vale? Pero me apetece contarlo, por esto de lo de cerrar capítulos. Cuando le dije, o sea, tras terminar la frase de pensamos que ya tienes que empezar a cerrar capítulos, ¿sabéis con quién cerró su primer capítulo? Conmigo. O sea, me devolvió, me pilló además fuera de onda, yo no me esperaba eso que venía, y empezó a cerrar el capítulo conmigo, ¿vale? Vivimos un momento muy intenso, muy bonito, se cerró el capítulo y continuamos. Bueno, pues lo primero que nos expresó después de hablar de esta conversación, nos expresó, ella siempre había dicho que llegado el momento de últimos días quería morir en el hospital por la niña. Pero ya os digo, aquí tuve que transgredir un poquito, ¿vale? Yo la conocía y sabía que eso no era una realidad. O sea, yo sabía que ella quería morir en su casa. Lo que pasa que hacía el esfuerzo por la niña. Entonces transgredí un poco y lo que le invité fue a que hablara con el padre para que gestionara el quedarse con la niña,
esos días que viene, la semana siguiente se quedara con la niña y pidiera los días en la empresa. Eso fue una acción que permitió que ella muriera en casa en vez de en el hospital. Luego me pidió, sé que el final viene, pero no quiero ser consciente cuando vaya a producirse la sedación. Eso tiene todo el amparo legal del mundo, ¿eh? O sea, eso al final queda registrado en la historia, pero se concede. O sea, ella era muy consciente de la enfermedad, ella sabía lo que iba a pasar, pero el momento, le daba pánico, ese momento de ahora mismo me voy a morir, ya no voy a despertar, eso le daba auténtico pánico. Pues eso nos permitió la relación terapéutica, ¿vale? Y el tercer deseo nos enteramos a posteriori, durante la visita de duelo. ¿Os acordáis que os he comentado que ella, o sea, tuvimos la conversación con ella todo lo que quería era que no perdiera figura materna y esto nos enteramos a posteriori? Cuando fuimos a ver la visita de duelo, parece ser que, bueno, no quiero entrar en detalle, aunque esté pseudonimizado, no quiero dar tantos detalles porque son detalles íntimos, pero desde que hablamos con ella hasta que falleció, Diana, perdón, modificó el testamento. Y menos mal que lo hizo. O sea, no imagináis los problemas que está trayendo el tema. O sea, que gracias a ese punto de realidad, gracias a bajarla a esa realidad, hizo las gestiones que tuvo que hacer y uno de sus deseos era dejarlo más amparado y con menos problemas a la familia con el tema de la niña y el padre y gracias a eso lo consiguió. ¿Vale? Bueno, pues entonces sus tres deseos y el mío, porque ya digo, yo consideré que cerrar capítulo era necesario en este caso y bueno, es uno de estos casos que te marca y te deja huella, ¿vale? Llegamos, desafíos y soluciones. ¿Qué hemos visto? Lo que hemos visto es que hay poca producción científica respecto al tema, sobre relación terapéutica. Es cierto que todos siempre estamos en este ritmo frenético de trabajo, que tenemos poco tiempo para investigar hay que tener ganas y tiempo. Bueno, pues si no podemos nosotros directamente, proponérselo a nuestras unidades de investigación del distrito, del hospital, de los que tengamos disponibles. También las sociedades científicas, invitarles a que ellos investiguen sobre el tema. Luego tenemos una parte de sobrecarga laboral y falta de tiempo, que es una realidad. Bueno, pues esto le toca a los de arriba, ¿no? A que prioricen a los pacientes y que gestionen las agendas. Luego, respecto al manejo de las emociones, al manejo de las emociones, pues lo que digo, apoyarse en el equipo. Afortunadamente, en cuidados paliativos, estos pacientes intervenimos muchísimos profesionales y tenemos que actuar en red y apoyarnos los unos en los otros, ¿vale? Y luego, también creo que lo he comentado previamente, requiere habilidades de comunicación. La comunicación se entrena. Hay una parte, y es verdad que tiene que ver una parte con nuestra esencia o, no sé, la gente que nos dedicamos a esto lo sabemos. Hay una parte que es muy complicado, que no haces con ella, no nace. Pero hay una parte de comunicación, de saber transmitir la información, de cómo hacerlo, que eso se entrena y de verdad que os invito a que esto hay que potenciarlo. Y bueno, conclusiones, cerrando. Hemos visto que es una herramienta de trabajo multifuncional que repercute en muchos aspectos, pero que es poco visible, a veces invisible. Perdonad, creo que lo hemos comentado, el tema de la visibilidad. A ver, a nivel de Diraya, escalas de relación terapéutica no hay, ¿vale? Quizás a lo mejor no es ni necesario que o sea, que es una cosa más que os sirve como a vosotros mismos, más que dejarlo expreso en la historia. Pero sí es verdad que todos los elementos que ponemos en pro de la relación terapéutica y que sabemos que tienen un beneficio, yo en otras disciplinas es verdad que conozco poco o menos, pero en enfermería tenemos muchísimos diagnósticos NANDA que son ingredientes de la relación terapéutica. Entonces, invitaros a que de verdad, por lo menos, eso visibilizarlo, ¿vale? Por ahí. Luego, vemos que la relación terapéutica se construye desde el vínculo emocional, desde la colaboración o los pactos con el paciente, tiene una parte de competencias profesionales y lo que hemos visto, los cuidados. No hablo de cuidados enfermeros, hablo de cuidados, ¿vale? Los cuidados generales. Vemos que constituyen el núcleo de los cuidados paliativos, que se puede desarrollar siguiendo un modelo. A ver, cuando digo siguiendo un modelo, es como la valoración. Tú sabes, quien valore con los patrones de Mayor y Gordon, ¿no? Nosotros al final no vamos con una libretita apuntando cada patrón.
pero tú tienes que tener ser algo sistemático, algo con unos pasos, ¿no? Un cierto rigor. Bueno, pues que tengamos por lo menos mentalmente, que seamos conscientes que estamos actuando en una fase o en otra de este modelo, ¿vale? Luego, que como vemos, el profesional es una parte activa del proceso terapéutico, ya hemos visto con un ejemplo que a veces nos convertimos en agentes ansiolíticos para muchos pacientes y vamos a promoverla porque promoverla es promover la calidad asistencial. Y ya cierro con una frase por un tal Miguel que la ha escrito. En cuidados paliativos, la relación terapéutica no es solo una herramienta de trabajo, es en sí misma una forma de estar presente en la vida de las personas a las que atendemos y a su familia. Muchas gracias y ahora quiero que habléis vosotros y que me compartáis vuestras experiencias y todo lo que os apetezca, ¿vale? Vaya la garganta. Muchísimas gracias, Miguel. Pues bueno, pues podéis abrir los micros. Quien quiera participar puede abrir micro o si queréis escribirlo en el chat, yo lo puedo leer. Que por cierto, voy a aprovechar para poneros el segundo enlace para firmar y así ya nos dejamos eso hecho antes de empezar. Venga, ¿quién se anima? No hace falta que sean preguntas, ¿eh? A lo mejor compartirme experiencias o, no sé, me parece interesante escuchar vuestros casos con mayúsculas de relación terapéutica, así breve. Me gustaría que lo compartierais. Buenas, Migui. Bueno, Yo, uy, me cuelo. nada, solo iba a decirle que que le estáis felicitando muchísimo en el chat. No sé si lo estás leyendo, Miguel. Ah, Perdona, Luisa, sigue tú, No, que se ve lo nada, más nada. Bueno, interesante. felicitarte y decirte que le has dado nombre a algo que yo llamaba paciente estrella. Yo, no sé, cuando estuve contigo, nada más te lo comentaba. Todos tenemos pacientes estrella, ¿no? Esos pacientes con los que tú tienes una relación que a veces, bueno, pues también pasa ciertas líneas que no te importa porque sabes que esa persona también las pasa contigo y que te enseña. O sea, que tú sales de la casa diciendo, ¿me entiendes? O sea, no voy a decir disfrutar, pero de alguna manera también lo es, ¿no? Disfrutas de una relación con otra persona en un momento muy malo de su vida, a lo mejor tú estás en otro momento malo para ti que no tiene nada que ver con eso, en la dimensión, pero que esa persona te ayuda. Entonces, cuando has dicho, cuando veamos los casos clínicos, pensar en una relación terapéutica genuina, y yo he dicho, mi paciente estrella, mis pacientes que son estrellas, ¿no? Y luego quería comentarte, en el caso que ha reflejado en el que tú, bueno, quizá en el caso de Diana creo que era, ¿no? Que como que te cerró un capítulo contigo, la paciente, ¿no? A mí me pasó también con un paciente y yo quería decir, a mí me desgastó mucho, no sé cómo explicarlo, a mí eso me hizo que las siguientes visitas que hubo, después de esa visita hubo más, me desgastó mucho. ¿Cómo nos protegemos de eso? ¿Cómo crees que nos podemos proteger de eso? Porque claro, somos personas, lógicamente, esas personas nos llegan, los pacientes muy estrellas nos llegan como muy dentro. Y me Mm. gustaría que me dijeras desde tu trabajo que te dedicas solamente a los cuidados paliativos, ¿cómo los profesionales nos podemos proteger de eso? Un poco. Pues, la pregunta es si tenemos que protegernos, Luisa, y te explico. Bueno, sí, también. Claro, es que yo pienso que es como la pena, que a veces queremos vivir siempre en el bienestar y en lo positivo y a veces la pena también hay que sentirla. Y yo ese día, en concreto en el que cerró Diana capítulo conmigo, yo ese día lo digo claro, con palabras, yo lloré a moco tendido y yo me duró esa pena 2 o 3 días. Pero es como, pasa como con el duelo. Primero todos los sentimientos negativos y la pena y después se transforma en serenidad, paz, satisfacción. Y yo a día de hoy es un caso que me ha marcado. O sea, para mí esto me aportó tanto. Entonces yo creo que es que yo en este caso yo prefiero no protegerme, ¿no? Como la historia de, creo que era la gallina y el cerdo. Bueno, no me voy a enrollar. Hay un paralelismo con una historia de esa. Yo no me quiero proteger, o sea, yo quiero sentir esa pena porque esa pena al final es un sentimiento y para mí es bonito. Quizá era Em, eso, ¿no? Que a lo mejor no hay que no nos ten... Yo me sentí mal porque me sentí muy vulnerable y entonces dije, a lo mejor
he traspasado muchas líneas, me sentí como profesional que quizá no lo había hecho bien y desde esta perspectiva veo pues que no está ni bien ni mal, que en ese momento pasó así, surgió así, la relación fue así y ya está. Que es verdad que eso a veces es muy criticado por otros compañeros, ¿me entiendes? Porque te ven mal por una situación y dicen, es que no te tienes que involucrar tanto, no te tienes que dar tanto, no te tienes que no sé qué, pero yo es que hay veces que no lo puedo evitar porque hay personas que te llegan de distintas maneras, unas de otras, y familias que te llegan de distintas maneras. Y bueno, me ha dado como otra perspectiva porque yo lo veía como algo a lo mejor que lo hacía mal. No sé cómo explicarlo, ¿no? Como que lo hacía un poco mal y bueno, y sobre todo eso, que le has puesto, ha hecho el concepto que yo ni me lo había planteado de cuando tienes esa relación tan genuina con algún paciente, con su familia, que es la esencia de la relación terapéutica verdadera, genuina, ¿no? Una relación terapéutica de ayuda mutua, ¿no? Lo que decía Sol al principio, yo no lo veo solo como confianza, sino de una ayuda mutua en ese momento. Y bueno, que me ha encantado la sesión y los casos, por supuesto. Y gracias, Miguel, siempre. Luisa, bueno, a lo que has comentado, bueno, soy Rocío. Yo creo que a lo mejor la palabra que quieres expresar no es protegerte, sino cuidarte, ¿no? Es decir, tú no tienes que estar protegiéndote de los sentimientos que puedas tener o de lo que puedas trabajar con ellos, pero sí debes cuidarte, ¿no? Porque si tú no estás bien en una relación terapéutica donde te has implicado, a lo mejor no le puedes ofrecer o aportar todo lo que tú puedes, ¿no? Entonces yo creo que protegerte, no, pero sí cuidarte, y para eso comentaba Miguel muy bien, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Si a ti te está afectando algo más o algo menos, pues tú lo hablas con tu equipo y lo expresas, ¿no? Y creo que eso sí es una ayuda, más que lo de protegerse, ¿no? Porque decía, yo no me protegí, pero él sí se cuidó. O sea, tú, Miguel, sí te cuidaste. Eso no quería decir que no dieras todo lo que había, ¿no? Y que te implicaras, pero sí te cuidaste. Bueno, Sí. Pienso yo. Sí. Vamos, de hecho tú me cuidaste. Bueno, nos Son cuidamos. compis, es Nos que son cuidamos compis, mutuamente. para quienes Mutuamente no les somos conocéis. compi de equipo. Muy bien, gracias Luisa, gracias Rocío. Una pregunta que sí que hay en el chat, aparte, como te digo, de muchos agradecimientos y felicitaciones. María Trinidad te dice, ¿cómo se puede crear una relación terapéutica cuando existe pacto de silencio? Pues simplemente, pero el pacto de silencio es que el paciente no quiere que se hable de muerte, ¿no? De su propia muerte o de la enfermedad. Bueno, pues teniendo en claro esa línea roja, tú puedes enfocar tu relación terapéutica no transgrediendo esa línea roja, ¿no? O sea, no hay por qué hablar de muerte ni por qué hablar de enfermedad. Podemos, ya te digo, la meta la ha marcado muy claro el paciente. Mi meta es quiero estar bien sin hablar de hecho. Pues todas tus tareas te las programas sin hablar de muerte, sin hablar de enfermedad y basándote en otros aspectos, centrándote a lo mejor más en el dolor, en la disnea que tengas, en que sola se siente, pues te acompaño o te activo un programa de voluntariado. No sé, me estoy poniendo en distintos ejemplos, pero respetando esas líneas rojas de no hablar de muerte y de enfermedad. Mira, perdona, soy María Trinidad. Mi problema, ¿se me escucha? Es que no puedo poner la imagen. Sí. Me refiero al pacto de silencio, pero no cuando lo pone o lo decide el paciente, sino cuando lo decide la familia. Tú entras ya a un domicilio y ya la familia te ha avisado. Por ejemplo, ya ha sido el caso de que ni el padre ni la madre sabían. O sea, yo trabajo en el equipo de soporte paliativo domiciliario de Torre Cárdenas. Y muchas veces cuando entregamos, nosotros en la primera visita siempre entregamos una tarjetita pues con nuestro horario y demás. Y es que muchas veces que las tienes que entregar o a un familiar o poner la boca abajo, que es una situación complicada. Entonces a mí me resulta muy difícil crear esa relación terapéutica cuando realmente no puedes hablar con el paciente de realmente lo que hay, porque la familia, además, es que cuando la familia te dice no queremos, es que no se te escape la palabra paliativo. Me imagino que a ti se te habrá dado el caso. Yo llevo muy poco en el equipo de soporte. Tú, por lo que he hablado, tienes muchísima más experiencia que yo. Entonces, que ahí es que yo lo veo bastante complicado. No sé qué. A ver, claro, es que las conspiraciones, lo que tú hablas, María Trinidad, es una conspiración del silencio y, bueno, pues según bibliografía, esto no es algo que yo piense, las conspiraciones hay que intentar, no me gusta la palabra partirlas, pero sí es verdad que hay que reorientarlas, ¿vale? Y hay que intentar primero convencer a la familia para que no dejen de ser tus aliados,
pero hay que intentar convencer a la familia de que no es positivo para el paciente que viva en la mentira. Pero lo primordial es saber, Trinidad, me imagino que tienen Trinidad, lo primordial es saber cuánta información quiere el paciente, para saber si estamos hablando de pacto o de conspiración. Es decir, Vale, si la familia no quiere que le digas nada al paciente, pero es que el paciente no quiere saber nada, es un pacto y se respeta. Y entonces vale, es lo que he comentado antes. Si el paciente sí quiere saber, entonces hay que intentar, ya te digo, de una forma asertiva y intentar trabajar con la familia, que no es fácil, pues hay que intentar romper esta conspiración. Y siempre se hace, por mi experiencia, por nuestra experiencia, Trinidad, con la familia delante, intentando hacer preguntas de sondeo, de cuánto sabes, bueno, ¿y tú qué sabes por qué estás mal? ¿Qué te han contado en el hospital? O sea, que hay una serie de estrategias y de estrategias comunicativas, y una vez que tengas claro que cuánto sabes o cuánto quieres saber, pues entonces tu relación terapéutica la orientarás desde la conspiración del silencio o desde el pacto de silencio. No sé si te respondo a tu pregunta. vale. Sí, lo que pasa es que cuando existe, sí, claro, yo también tenía entendido que eso que tenía confundido los dos términos, ¿eh? Pacto de silencio y conspiración de silencio. La verdad es que me la ha aclarado. Pero claro, cuando existe esa conspiración de silencio, si no se consigue romper, porque es que muchas veces pues, se llega tarde o se llega con poco tiempo, pues que es verdad que ahí crear una relación terapéutica es muy complicado. Entonces, a veces que pues, cuando te enteras pues, que al final el paciente ha fallecido, pues se te queda pues eso, Claro, con sensación de claro. carencia. Claro, no, es muy complejo, Trinidad, y verá que por mucha experiencia que tengamos nosotros, a nosotros también se nos atragantan este tipo de situaciones, y bueno, y al final, eso sí es verdad que reconoce que llegamos hasta donde podemos llegar. O sea, que tú también no te sientas frustrada. Tú intentas, es que tampoco te puedes poner de espalda a la familia. Entonces, llegar, oye, que el paciente tiene todo el derecho a la información y se lo voy a contar, y no tengo en cuenta a la familia, tampoco es ponerse en esa situación extrema. Entonces es complejo, Trinidad, pero bueno, primero intenta valorar el tema este de pacto conspiración, y ya desde ahí ya tiene mucha tarea. Vale, de ¿Vale? acuerdo, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, gracias. Pues vuelvo a leer algo que hay en el chat. Marta dice, me lanzo a hablar porque no me funciona el micro. Así que he escrito aquí un montón. Trabajo en medicina nuclear como enfermera, donde recibimos diariamente a pacientes oncológicos para realización de pruebas de imagen en mal estado. Y me frustra mucho ver que no se les lleva un control del dolor o un apoyo emocional. Falta de esto que hablamos hoy. Como enfermera, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién puedo ponerlos en contacto? Unidad del dolor del hospital, insistirles en que hablen con su enfermera del centro de salud. Ha sido el motivo de apuntarme a este curso, poder ayudar o servir de vínculo a mis pacientes para que se atiendan todas sus necesidades en la fase final de su vida. Marta, ¿tú trabajas en Andalucía? Vale. Marta, pues, ¿puedo, María? Sí, claro. Pues Marta, clave, fundamental, las gestoras de caso. O sea, al final es verdad que ponerte, o sea, saber el contacto de todas las enfermeras de todos los centros de salud de Andalucía es muy complicado, imposible. Entonces, nosotros son un apoyo fundamental. Te pones en contacto con tu enfermera gestora de caso del hospital y ella tiene los contactos de las gestoras de caso de primaria. Y tú le das toda la información posible de lo que has vivido allí. Pues mira, he percibido esto en la familia, o este paciente no controla el dolor, pero es que tampoco es capaz de verbalizarlo, y toda esa información es súper valiosa y ya cae en primaria, que probablemente tenga una relación estrecha, o debería de tenerla, con su equipo de atención primaria. Pero o sea, me parece genial por tu parte que te preocupe esto. O sea, que al final tú podrías hacer un rol muy técnico y no. O sea, te aplaudo, Marta. María José también plantea en el chat, yo entiendo que la relación terapéutica se hace con el equipo de paliativos o su equipo de familia, en los cuales ponen toda nuestra confianza y seguridad. Mi pregunta, ¿cómo lo abordamos cuando intervienen más profesionales, servicios de urgencias y opinan o dicen cosas contradictorias? O sea, ella quiere decir que desde la visión de equipo de soporte o primaria, cómo se enfrenta a otro enfoque distinto por parte de otros profesionales, ¿no? María José. Supongo, María José, no sé si si te puedes abrir micro y aclararlo o escribirlo en el chat. Sí, entiendo que dice que cómo abordan esa relación terapéutica Sí, cuando otros profesionales están diciendo cosas contrarias. Sí, pues, ha dicho que pues mira, sí. María José, verás que nosotros,
sin intención de vender nuestro modelo de trabajo. Nosotros, nuestro equipo de soporte de cuidados paliativos, trabaja con atención compartida. Y nosotros estamos en constante trabajo en equipo con los equipos DECU o SUAP, con hospital, con las gestoras de casos, con primaria, trabajo social. Entonces, para nosotros es primordial que tengamos todos, hablemos el mismo idioma y vayamos con el mismo mensaje. Esto es súper importante. Cuando no es así, lo que hacemos es hablar directamente con el compañero o con la compañera. Es que al final hay que ir a la fuente de información o de desinformación. Intentamos siempre las medidas más asertivas, intentarlo. Si no, al final la figura que está ahí presente, que es la que realmente le va a hacer un seguimiento, una atención más continuada, pues tendrá que ser la que, digamos, que encabece este mensaje y habrá que aclarárselo al paciente. A veces esto pasa, y aprovecho que a muchos os recordará a cuando en el hospital, oncología o otra especialidad, a lo mejor no le deja muy claro el mensaje al paciente, o como siempre vulgarmente hablamos, la puerta entreabierta, y ahora tú dices, ¿y cómo yo trabajo esto ahora desde primaria? Pues yo también soy de la opinión de que también habrá que hablar con esos compañeros, porque a lo mejor ellos también tienen algo que decirnos. A lo mejor el dejarle esa puerta entreabierta también tiene su significado para ellos y lo hacen por algún motivo. Yo creo que deberemos de fomentar lo que es la comunicación interniveles, interprofesional. Eso es base. Muy bien, ¿alguien más quiere intervenir? Sol está muy callada, ¿eh? Me da miedo. Oh, ya, ya al final voy a tener que intervenir. Digo, yo en esto no intervengo. A ver, No te creas. Que yo quiero que te intervenga. no, a ver, bueno, lo primero de todo, mil y mil gracias. O sea, además era muy gracioso porque le estaba escribiendo a Miguel por privado y le estaba diciendo, pero qué bien lo has criado, ¿eh? Qué bien. No, pero Espera, para quienes no lo sepáis, Miguel es otra persona del mismo equipo, ¿no? Rocío intervino antes, Miguel también está en ese equipo y Miguel Ángel también está en ese equipo. Sigue, Sol. que nada, que me ha parecido chulísimo y además, como decía Luisa, es que, bueno, has puesto nombre a muchas cosas, ¿no? Sí, es verdad que hay cosas que es complicado, porque cuando habla de la metodología y habla de la relación terapéutica, ya ahora estás hablando de lo de la compañera, ¿no? De que todos tenemos que utilizar el mismo lenguaje y que tenemos que intentar, ¿no? Tanto los compañeros de primaria como de otras especialidades. Pero sí es verdad que cuando yo te he dicho confianza, es que esa es una de las cosas que tenemos que dejar claro también cuando conocemos al paciente y a la familia. Podemos llegar hasta donde podemos llegar. Y eso es a lo que yo me refería con la confianza, no de que ellos dejen en sus manos, ¿no? O sea, en nuestras manos qué vamos a hacer, sino que nosotros nos abrimos y somos claros, porque yo en los pacientes estrella también he visto donde el sistema ha fallado y hemos tenido una buena relación terapéutica, pero hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Cuando tú decías, bueno, es que hay que hacerle ver que tienen que tener confianza también con los equipos, con los DECU, con la asistencia, a lo mejor cuando llegan al hospital. Y eso algunas veces falla y ahí es donde es verdad que tú no te desmotivas, pero sufres Claro. mucho porque has dicho, he hecho todo lo posible, he cuidado tantos detalles y este último detalle no lo he podido cuidar porque no puedo estar en su casa 24 horas, aunque algunas veces traspasamos esas líneas rojas porque tenemos que traspasarlas. Y yo no creo, como antes decía Luisa, que como esto, es que ante todo yo antes de ser enfermera soy persona. Y entonces, pues si en un momento determinado pues tengo que estar 24/7, lo voy a estar. Y no me arrepiento tampoco. Sé que a lo mejor eso no lo puedo hacer todos los días con todos mis pacientes, pero hay casos en que los que no me arrepiento porque es necesario por eso mismo, ¿no? Porque esa relación terapéutica, yo puedo hablar de mí y de mi equipo más directo, pero no de los demás. Entonces ahí a lo mejor, en lo que has dicho, mejor no lo compartía del todo contigo. O sea, no es que no lo compartiera, sino que me parecía muy idílico. Era lo que me parecía. Gracias, Sole. Nos gusta oírte también, Sole. Es que nos encanta escucharla. Te vamos a pedir a ti también una sesión virtual. Miguel, dile algo, mándale tú un WhatsApp ahora. Bueno, ¿alguien más quiere participar, comentar alguna cosa? Sí, sí, ¿ves? Sí, están apoyando la moción en el chat. ¿Alguien quiere comentar algo más?
contar alguna experiencia, alguien quiere contar, como decía antes Miguel Ángel, bueno, alguna relación terapéutica que hayáis establecido, algún caso que os parezca de interés. Marta dice, es la primera vez que asisto a una sesión virtual vuestra, porfa, seguir haciéndola, me ha gustado mucho, me parece muy enriquecedora. Si hacemos una o dos todos los meses, Marta, síguenos en redes y apúntate a todas las que necesites. La próxima va a ser de Sole. No, la próxima no, la próxima no. La próxima es del equipo de Reina Sofía de Córdoba, sobre atención domiciliaria. Bien, como decía, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa, compartir algún caso, alguna relación terapéutica que queráis compartir, preguntar algo? ¿No? Miguel Ángel, ¿tú quieres cerrar la sesión? ¿Alguna No, cosilla que quieras? Miguel, tú sí tú quieres. No, yo no quiero cerrarla, eso que lo cierre Miguel. No, pero quieres decir algo. Sí, quiero decir algo porque creo que este tipo de sesiones mm, sobre temas que no tienen, o que digamos, desconocemos bastante lo que sería la base científica o la bibliografía científica que hay sobre este tema, y que, bueno, siempre estamos con el tema del buenismo y del buen hacer y de que no digo yo que tengamos que huir de ese buenismo, pero sí darle un soporte científico, pues creo que este tipo de sesiones con, bueno, con tantos datos y con tantos artículos y autores que ha comentado Migui, pues yo creo que consolida un poco lo que queremos hacer, ¿no? Y, y bueno, acá he hecho un guante a ver si publicamos algo sobre este tema, Migui. otra cosita más. Otra cosita más. Estás de Pues vacaciones sería y ya, genial. Sí, sí, pero es necesario, es es necesario, totalmente necesario este es tema, necesario. porque estamos siempre con la dichosa vía subcutánea y estamos con 4 temitas que están ya más quemados que la más, y hay otros temas que sí realmente nuestra asistencia diaria se basa en ello y sin embargo no publicamos, ¿no? De hecho, Miguel, creo que lo comentamos, hablando de la sesión, lo comentamos con él, con el tema del impacto que tiene la relación terapéutica en la asistencia a urgencia. Y es que nosotros, gráficamente en Direa ya lo vemos. O sea, nosotros, cuando aparecemos, no porque aparezcamos nosotros, cuando se gestiona la atención del paciente, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Cuando se gestiona la atención del paciente, el paciente se siente acompañado y referenciado, se nota cómo disminuye o cómo desaparece la asistencia a urgencia. Y eso lo vemos nosotros, lo comentamos, lo pasamos por alto y ya está. Pero es que esto es lo que decía Miguel, es que esto tiene que traducirse en resultados y que haya un contenido científico para que después otros compañeros se lo crean y actúen basándose en la evidencia, ¿no? O sea, tenemos que crearlo nosotros mismos que nos estamos dando cuenta de esto. Así que sí, Desde Miguel, luego es fundamental que investiguemos Pues, más, que evaluemos más ánimo, la práctica diaria y que se publique más. exacto. Desde el plan, hay que incentivar también eso un poquito. y también ya un pequeño comentario para Migui, que sobre todo por lo que ha dicho Sole, que qué bien criado lo tiene, yo no tengo criado. Soy yo que iba a decir eso. Eso le ha dolido, Tole. Eso lo ha dolido, eso lo ha dolido. ¿Pero te ha dolido a ti, Miguel? No. Ah, pues ya está, si a ti no te ha dolido. A mí solo me puede decir lo que quiera, lo tiene permitido. Tenéis una relación terapéutica bonita Una relación establecida. terapéutica muy sólida, con mucha Muy seguridad. sólida, se nota, se nota. Bueno, pues en el chat también estáis comentando alguna cosa más. A ver, ha sido muy interesante, sobre todo Lorena, ha sido muy interesante sobre todo ponerle nombre a lo que hacemos a diario y no se registra, que es base para lograr una buena asistencia. María José también nos da María José, una de vuestras enfermeras gestoras de caso, María José González. Muchas gracias al equipo de soporte por todo lo que hacen por los pacientes y profesionales de nuestros centros. De ellos aprendemos todos los días. Pone corazones. Es que perdonad, pero hoy no puedo hablar mucho porque
Estoy como siempre con esta niña chica que no me deja, pero Con ha sido Lucía, con Lucía la tienes ahí. no pongo la cámara porque mira, Lucía, si es que la conocen, esta va a ser del porque es que en todas las cosas que hacemos de paliativo ella se sienta a mi lado. Pero Doctora, no he doctora. podido hablar mucho hoy. Pero me ha encantado la sesión y bueno, y doy fe de que el equipo, que en este caso pues Miguel, que es el que ha dado la formación y el que ha sido la cara visible esta tarde del equipo, nos ayuda y nos diariamente en que nuestro trabajo sea una relación terapéutica con nuestros pacientes. Nos ayudan a cuidarnos porque aprendemos de ellos todo lo que van a hacer y después simplemente con que imitemos lo que le vemos a ellos, ya con eso nos cuidamos y hacemos que esa relación se busque. La verdad es que la satisfacción que da cuando conseguimos esa relación con los pacientes, la verdad es que eso no tiene valor. Son muchas veces pequeños gestos y solo con acompañar y estar presente y que la familia sepa que estamos ahí, la verdad es que es muy gratificante. Así que bueno, yo les doy las gracias y que nos ayudan, nos sigan ayudando a construir esas relaciones terapéuticas con los pacientes que al final, pues eso lo ha dicho Miguel, ¿no? El cuidado paliativo no es solamente la vía subcutánea o el que más destreza tenga en una técnica, eso es lo difícil, es esto de lo que habéis hablado toda esta tarde y bueno, poquito a poco se consigue. Así que enhorabuena y seguís ahí ayudándonos y apoyándonos en nuestra zona. Muchas gracias. Gracias, María José. Muchas gracias, qué bonito, al final vamos a llorar todas esta tarde. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo en esta línea que vamos ahí entrando, sacando emociones o cualquier otra cosa? Fabiola, tú no te quedes con las ganas, ábrete No, también el Fabiola, micro. faltas tú por plan del equipo. Fabiola, que faltaba del equipo. Es que voy camino de Granada, entonces estoy aquí en el coche, Ah, medio conectada, vamos, no he perdido la conexión en ningún momento, pero aquí vengo alucinando siempre de escuchar a mí, que es maravilloso, que yo con él aprendo cada día. Así que muy orgullosa de la sesión que ha dado, porque hemos aprendido todos mucho y es muy bonita, es una sesión muy bonita. Gracias, Miguel. te quiero, Fabiola. No sé si se ha Gracias, escuchado, ¿no? Fabiola. Sí, se escucha Buen, bien, ¿no? Yo sí que te quiero. buen viaje. Y hasta Gracias. mañana, Hasta mañana nos vemos. Mañana nos veremos. seguro. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Porque ya yo lo de sacar los pañuelos ya lo veo claro si no. Sí, sí, sí. Venga, pues entonces lo dejamos aquí. Entonces retomo la pregunta que te hacía antes, Miguel Ángel. ¿Tú quieres cerrar? ¿Quieres? Bueno, nada, darle las gracias a ellos por escucharme esta hora y media de tarde de un martes. Y que bueno, que lo que decía al principio, que estoy convencido de que todas y todos establecéis vuestras relaciones terapéuticas, que cada una, o sea, ni una es mejor ni peor, que es lo que comenté al principio. Solo que yo quería que esto estuviera respaldado con una metodología, con un sentido y con que estemos presentes y conscientes de lo que estamos haciendo. Punto. O sea, porque al final, que no creo que haya contribuido a que ahora hagan algo que ya no hacían antes. Creo que lo hacían, solo que ahora mismo pues le damos como un soporte y al final hemos puesto nombre, como decían algunos compañeros, a algo que ya hacíamos. Y eso era un poco el objetivo de la sesión, así que satisfecho, cumplido. Fenomenal. Pues vamos a cerrar también con una frase que ha escrito Belén en el chat. De esa relación nos enriquecemos nosotros en la misma medida o más. Eso es lo que nos enamora de este trabajo, aunque nadie nos entienda. Gracias, Belén. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, Miki. Gracias, Muchísimas María. gracias. Gracias, María, de verdad, a ti. Muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado, que habéis participado en la sesión de hoy. Gracias a todas las personas que estáis escribiendo en el chat y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Venga, un abrazo Hasta para la todos. próxima. Chao.